Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bien, bien. Bien, bien, gracias. Voy a comenzar a compartir con ustedes lo que es ya la pantalla de la computadora para comenzar a trabajar. Y básicamente, si recuerdan, estábamos ya viendo algunos precios unitarios. Y este fue el precio unitario que vimos en la clase pasada. Si recuerdan, vimos que es el despalme del terreno de 20 centímetros de espesor con medios mecánicos, ¿no? Incluye el tiro o retiro de material fuera de la obra y es por unidad de metro cuadrado. Sí están viendo ya el archivo de Excel que estoy mostrando, ¿verdad? Sí, Muy bien, gracias. Entonces, eh, decíamos que hay que estar viendo qué insumos necesitamos, ya sean de materiales, mano de obra o maquinaria y equipo para integrar este concepto y esta unidad de ese concepto. En este caso, solamente como es un despalme y se está haciendo con medios mecánicos, nada más ocupamos la retroexcavadora y el camión. Entonces, ya veíamos que en la clase pasada que uno entre el rendimiento para la mano de obra y igual para uno entre el rendimiento para la maquinaria y equipo. En este caso, estamos considerando que en una hora el rendimiento sea de trabajo de esta unidad, que son metros cuadrados, básicamente se alcance a hacer un rendimiento de 5 por 5, o sea, se alcance a despalmar un área de 5 por 5 metros. Esta área de 5 por 5 incluiría el corte con la máquina, acomodar el material a algún extremo y cargar el material a algún camión. Este material, pues cargarlo al camión, pues implica 5 o 10 minutos, lo demás es corte y movimiento de terracería de este 5 por 5, ¿no? Entonces ya decíamos que relativamente era eso, igual para el caso del rendimiento del camión y multiplicado por sus costos horarios y eso nos viene a dar el costo. Y decíamos que también todo el análisis que vimos en las clases pasadas del factor de sobrecosto lo tenemos que estar integrando en cada uno de los precios unitarios. Agregarle el indirecto de oficina central, agregarle el indirecto de campo, agregamos nosotros sobre la suma, agregamos el financiamiento, hacemos suma nuevamente y agregamos la utilidad sobre ese importe y hacemos suma y finalmente agregamos los cargos adicionales que son el 3 y el 5 a millar o habría cosas de revisar cada contrato que cargos adicionales tenemos que pagar en el contrato, ¿no? Y ya la suma nos daría este monto y en este caso fue el del despalme. Vamos a comenzar a ver entonces el trazo y la nivelación del terreno, que sería un nuevo precio unitario. Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructuras a base de crucetas de madera. Incluye material, cal, hilo, herramienta y mano de obra, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que es el trazo y la nivelación, digámoslo así, es con medios manuales, poniendo crucetas de madera en las esquinas del área del aula, pues estamos, acuérdense, viendo el ejercicio del aula. Incluye material, cal. El material, pues estamos hablando de la madera, los clavos, lo que ocupen ustedes, ¿no? La cal, que nos sirve para trazar, el hilo, la herramienta menor, bueno, la herramienta y la mano de obra que se ocupe. Este trazo y nivelación es por metros cuadrados, entonces vamos a ver en realidad qué cantidad nosotros ocupamos. Primero, pudiéramos decir que ocupamos cal hidratada, se los vende en el bulto, pues ahorita no sé cuánto está el precio de la cal, a ver, déjame ver si está en los precios que me dieron en los días pasados. La cal, precios de materiales para construcción, a ver, déjeme vemos si está la cal. A ver, está el cemento, el mortero, varilla, anillo, clavo, alambrón, millar de tabique, armex, malla, yeso, cal. Aquí está la cal. Está a 70 pesos el bulto. Entonces, creo que entonces ese lo dejamos igual. Este es por pieza, está a 70 pesos. Déjenme ver, en precios pagando en efectivo y sin factura, sujetos a preaviso. Ok, y esos son precios, van a ser precios ya con todo y IVA. Entonces hay que quitarle el IVA,
Entonces, nos vamos entonces a nuestros análisis. Perdón, ahí voy. Entonces, serían 70 pesos y dijimos que 70, pero le vamos a quitar el IVA de 1.16. Bueno, quedarían 60.34 pesos el bulto de cal. Y ahora, ¿qué cantidad de cal ocupamos? Pues en realidad ocupamos unos, como a veces hacemos los que a veces trazan, meten en un bote 1 kilo de cal, lo agarran con una vara o con un pedazo de madera, lo clavan y le hacen una pequeña hendidura al bote y lo van sacudiendo y van caminando y ya con eso trazan, ¿sale? Entonces, en realidad, pues para trazar el aula de 8 por 6, pues yo creo que con unos 5 o 10 kilos, pero bueno, vamos a pensar que si lo compramos suelto, pues nos sale más caro que comprar el bulto completo, ¿no? Entonces, vamos a pensar que el bulto completo nos alcanza bien para todo el aula, que son los 8 metros por 6 metros del aula. Esta sería la cantidad para lo que nos serviría ese bulto. Y entonces quiere decir que se ocuparía 0.02 de bulto por cada metro cuadrado, ¿sale? Entonces, eso implica que entonces ya nada más multiplicamos esta cantidad, que son una 48ª parte, o sea, de metro cuadrado, por el bulto, lo dividimos entre los 48 metros cuadrados del aula, y es esto que estamos viendo ahorita. Multiplicado por 60 pesos nos da 1.26 pesos por metro cuadrado de cal. Ahora, para lo que es la madera, para armar las crucetas, necesitamos nosotros duela de madera de pino de 10 centímetros de ancho, que es la de 4 pulgadas, por 3 cuartos, por 8.25 pies, que son 2.5 metros, ¿no? Y en tercera, no necesitamos de segunda, sino la de tercera. Tiene algunos nudos, pero no pasa nada, con eso de tomas es suficiente, pues es nada más para hacer un trazo, ¿no? Vamos a ver qué cantidad de madera necesitamos básicamente aquí en este caso. Entonces voy a hacer una pequeña ilustración. Entonces insertamos nosotros y déjeme inserto, a ver, déjeme pienso aquí cómo la hacemos, pero ok, aquí está. Insertamos alguna forma ya rectangular y bueno, pues sabemos que este sería nuestro predio, ¿no? De 8 por 6. Ese predio de 8 por 6 le podemos poner nosotros las crucetas. Vendrían básicamente de la siguiente manera. Voy a insertar nuevamente otra figura igual. Déjeme ver que ya se anda perdiendo. Acá está. Insertamos nuevamente rectángulos. Bien. Entonces, aquí básicamente decíamos que hay que poner aquí una madera en sus extremos. A ver, déjenme nada más que está muy, muy gruesa. A ver, déjame ver si le ponemos una línea más delgadita y la podemos hacer más angosta. No. A ver, déjame, me acerco. Bien, entonces decíamos que aquí no se puede. Bueno, vamos a hacerlo con línea. Entonces déjenme, volvemos a insertar. Insertamos una línea. ¿Dónde se quedaron las formas? Aquí están formas, aquí están líneas. Y ponemos una línea horizontal y bueno, pues aquí lo voy a poner. Lo voy a dibujar más bien ahora más gruesa. Y bueno, no tan gruesa, perdón. Bien, entonces yo creo que está un poquito más delgada. Bien, ya vamos a pensar que esa sería nuestra tabla en una y en la otra dirección. Pues lo hacemos igual. Entonces la copio, la giro y básicamente quedaría algo así. Bien, vamos a suponer que esas serían nuestras crucetas, ¿no? Bien, ahí está. Y estas obviamente pues nos van a servir para poner nuestros hilos. Necesitamos nosotros una cantidad de crucetas que queda en cada una de las esquinas, obviamente, y déjeme la giro a esta. O bueno, nada más la invertimos y ya está. Bien, y hacemos lo mismo y ya tendremos nosotros nuestras crucetas. Si queremos, déjeme agarrar un plumón y estas crucetas en realidad serían 4, o sea, una en cada esquina y tendrían más o menos la siguiente geometría. Necesitamos que estén
de la siguiente manera. Estas crucetas. Más o menos algo así. Como que yo me acuerdo que ya la había dibujado, pero no sé qué pasó con mi dibujo. Yo creo que se borró. Entonces, esta sería nuestra madera. Ahí lo tenemos. Y esta sería la otra, ¿no? Bien, ahí lo tenemos. Esta, pues obviamente necesitamos un poste que esté aquí, básicamente en los extremos, en donde aquí vendría lo que es la tabla. Vendría aquí y tendría que ser, perdón, déjame, me quedo mucho, acá está. Tendría que ser más o menos algo así. Y termina aquí en pico. Bien. Igual en el otro extremo, en el centro y en el otro extremo, ¿no? Entonces vendría aquí una tabla. Vendría aquí en pico para que ancle y necesitamos mínimo, pues a veces 5 tornillos para que no se gire. Podemos ponerle ahí los 5 tornillos. Y nos falta una más, que sería aquí la del extremo del punto de central ahí. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, estas lo podemos considerar que tengan una longitud de... Podemos considerarla aproximadamente de 0.8. Vamos a considerarla 0.8 para que si ancla en el piso, ancle, bueno, vamos a pensar que anclen 0.3 y anden quedando por lo menos aquí 0.5, ¿no? Entonces serían así. Y esto porque normalmente lo estoy considerando de 80 centímetros, porque 8 por 3 serían 240, que es lo largo prácticamente de la tabla, ¿no? Es más, lo podemos poner aquí 35 centímetros, ¿no? Para que sean 0.85 por, ya me pasaría, ¿verdad? 0.33. Entonces serían 0.33. Y esta otra, que sea una longitud de 1 metro y de 1 metro. Entonces, ahí los tenemos y ahora sí. Esta sería cada una de las crucetas. Ocupamos aquí, ocupamos adicionalmente, dijimos aquí un clavo que esté para sujetar el hilo, otro clavo aquí en esta parte para poner el hilo, ¿no? Entonces, bien, entonces ahora sí podemos ver cada cruceta necesitamos, serían 0.83, ya dijimos aquí sería una pieza y el otro, es más, hasta pudiéramos darle 1.25 de largo por 1.25 de largo y ya para que sea una pieza más, ¿no? A ver aquí, 1.25 y 1.25. Entonces estamos hablando de 5 metros, perdón, de 2.5 más 2.5 serían 5 metros, ¿verdad? O sea, son 2 piezas. Aquí estaríamos hablando de 2 piezas, porque en total son 5 metros lo que ocupamos. Serían 2 piezas de tabla de 4 pulgadas. 4 pulgadas por 3 cuartos. ¿Cuántos clavos ocupamos? Pues serían 3 por 5 serían 15, 17 clavos. 17 piezas de clavo de 2,5. Bien, entonces ya lo tenemos. Entonces, pero acuérdense que son básicamente 4 crucetas. Entonces, en total serían 2 piezas que tenemos aquí de madera por 4 en total. En total ocupamos por 4 crucetas. Serían 2 piezas por cruceta multiplicado por 4 crucetas que necesitamos. Son 8 tablas. 8 piezas de tablas de... Este sería total. Si quieren aquí ponemos total. Y aquí más bien le voy a poner aquí tabla de 4 pulgadas por 3 cuartos. Y clavo de 2,5. Serán básicamente, dijimos 17 piezas
multiplicado por 4 y eso nos da 40, 68, ¿verdad? 68 clavos. Bien, entonces ya tenemos la cantidad que necesitamos en total. Entonces, 8 piezas, 8 tablas de 8 tablas para hacer las crucetas y entonces nos vamos a nuestro análisis y entonces tendremos nosotros lo siguiente. Sería, básicamente, serían la cal, ya la definimos. Ahora, lo que es la tabla, serían 8 tablas, aquí está, 8 tablas, nos van a servir para un área de 8 por 6, o sea, la vamos a dividir las 8 tablas entre los metros cuadrados que vamos a ocupar de trazo por el aula, ¿no? Entonces, básicamente serían 8 tablas entre 8 por 6 y 8 entre 48 nos da punto 16. Aquí no le voy a dar usos porque en realidad pues son piezas pequeñas que se cortaron después de que ya están ahí ancladas en la tierra, pues a veces están expuestos a la humedad y como duran ahí una semana o dos, una semana o dos en lo que terminan de hacer las zapatas, estas se mantienen ahí afuera de las cepas y sirven para poner el hilo, para alinear y medir la zapata, ya que está la zapata, vuelven a poner el hilo y comienzan a poner el reventón para levantar el muro de enrace. Ya que terminaron los muros de enrace, cuelan dados y vuelven a poner hilo para colar y revisar la trave de desplante, ¿no? Y hasta entonces, pues ya entonces, ya que está ahora sí ya los castillos parados, ahora sí ya los quitan. Entonces, nada más sería un uso. Y el precio de la tabla, déjeme, nos vamos a ver aquí el precio de la tabla que le dimos en la clase pasada en los auxiliares. Entonces me voy a los auxiliares y reviso el precio de la madera de... A ver, espérame tantito. A ver, espérame, a ver. No quiere ampliar, ahí está ya. Bien, entonces nos vamos aquí donde usé tabla, la tabla de madera de pino de 4 pulgadas. Aquí está, el precio fue de 43.97. Entonces nos vamos a los precios unitarios, 43.97. Ahí está listo, 43.97. El precio del clavo, déjenme, me regreso otra vez y reveo de una vez el precio del clavo. El precio del clavo lo vimos en la clase pasada, dijimos que así IVA son 50.86. Entonces me voy a los precios unitarios, le damos el precio del clavo, 50.86, ahí está. Y el carrete de hilo, pues este carrete de hilo yo creo que lo podemos seguir dejando 50 pesos, el carrete de hilo de nylon, ¿no? Que se utiliza para trazar. Bueno, entonces ya decíamos que ya está la madera, ahora los clavos serían, dijimos 17 clavos, sí dijimos 17, sí 17 clavos, por 4 crucetas y por el peso del clavo, que es .0038. Y estos los vamos a dividir, o sea, esa cantidad de clavos nos sirven para un área de trazo de 8 por 6. Y entonces estaremos ya encontrando cuántos clavos ya en peso necesitamos. O sea, ya esta es la cantidad de kilo que necesitamos de clavo por metro cuadrado. Sí está claro esta parte de las unidades. O sea, siempre tenemos que ver qué cantidad de esta unidad para formar esta otra unidad. ¿Sí está claro? ¿Hay alguna duda hasta aquí? De mi parte, no. ¿No? Ok, entonces, si ven es un análisis, no hay una regla, no hay una regla. Cada análisis de cada insumo en realidad se tiene que hacer pues muy diferente. Tenemos que hacer un análisis lógico. O sea, si ya cuantifiqué qué cantidad de madera necesito y clavos para cada cruceta, ahora cuántas crucetas ocupo y después lo divido entre el área que me va a servir todas esas crucetas, que es lo que estamos haciendo. Entonces, en la cantidad de clavos sería .005 por metro cuadrado y eso nos da por el peso del clavo, por el precio del clavo, perdón, nos da .27 de pesos de clavo para cada metro cuadrado. Acuérdense que en el presupuesto lo que va a pasar es que tengamos allá un área de trazo de 6 por 8, 48 metros cuadrados, ¿no? Entonces, cuando tengamos allá en el presupuesto 48 metros cuadrados y tengamos el precio del clavo
que es este, 0.27, bueno, el precio unitario se va a multiplicar por la cantidad de volumen que nosotros tenemos. Y eso nos va a dar que, por ejemplo, de clavo, ocuparemos nosotros 48 pesos. Miren, si es casi, son 50 pesos, casi es un kilo, entonces será tantitito menos de un kilo de clavo lo que necesitaremos para toda el aula. ¿Sí? Entonces, acuérdense que esto es por metro cuadrado el análisis que estamos obteniendo. Pero este precio o estas cantidades se van a multiplicar al final por los metros cuadrados que yo tengo de trazo en el presupuesto, ¿sale? O del generador. Bien, entonces ya tenemos nosotros el clavo y nos da 0.27 de pesos por cada metro cuadrado de trazo. El carrete de hilo, pues vamos a considerar que sea un carrete completo, que se vaya en esa obra y que nos sirva para un área de 8x6, que es una aula, ¿no? Si tenemos 2 aulas, pues pudiéramos ponerle aquí hasta el doble, ¿no? Entonces, pero si traemos a lo mejor tal vez dos cuadrillas, una en una aula y otra en otra aula, pues vamos a ocupar un carrete para cada maestro, ¿sale? Entonces, en realidad, pues sería nada más un carrete de hilo por cada aula. Entonces, aquí serían así. El precio del carrete de hilo, le decíamos, vamos a dejarlo igual a 50 pesos y eso nos daría 1.04 pesos por metro cuadrado. Hacemos ya hasta aquí, sería todo lo que ocupamos para el trazo y la nivelación de materiales, la cal, las tablas, la clavo y el carrete. Bien, ahora mano de obra, pues ocupamos el albañil y 4 peones. Esta es la cuadrilla para trazos o colados porque en este caso, pues sí necesitamos que un peón agarre el hilo de un lado, otro peón agarre el otro hilo del otro lado y a veces en lo que estamos alineando, otro va poniendo la cal y otro va midiendo y entonces por eso de alguna manera necesitamos ahí que sean un peón y un albañil y 4 peones, ¿no? ¿Cuál sería uno entre el rendimiento? Bueno, la cantidad de jornada que nosotros ocupamos, vamos a pensar que en un día, en una jornada pues de trabajo que es un día laborable, pues si los pusiéramos a hacer puros trazos, pues no creo que no se va el día en una sola aula, sino más o menos pues, estamos pensando en que sean aproximadamente unas 3 aulas, ¿no? Cada aula son 48 metros cuadrados, o sea, prácticamente 50. 50 por 3 aulas en un día, pues serían 150 metros cuadrados de trazo, si los pusiéramos a hacer puro trazo, ¿no? Entonces, quiere decir que serían .0066 de jornada de esta cuadrilla para cada metro cuadrado. Y después el precio básicamente de esta cuadrilla, pues esta la vamos a tomar, básicamente. Nos vamos a tomar el precio hasta las cuadrillas y nos venimos a las cuadrillas y tomamos el precio de lo que es el albañil que tenemos aquí. A ver, espérame un tantito, no quiere ampliar. A ver, déjame ver si con control tampoco. Bueno, aquí está. No sé si alcancen a ver, pero ya seleccioné, le doy enter y el precio de la cuadrilla era de 2,624. Por este precio nos da 17.49 pesos, 17.49 pesos por metro cuadrado de trazo de mano de obra, ¿sale? Entonces aquí habría cosa de ver si más o menos esto más o menos alcanza para pagar a destajo, ¿no? Creo que más o menos está razonable, ¿eh? Está más o menos razonable, creo que nos alcanza bien a pagar. Y entonces ahora sí hacemos suma, entonces suma de materiales, hacemos suma de materiales y checamos la suma de los materiales, ahí está, son 9.90, suma de mano de obra, aquí está, son 17.49 y maquinaria y equipo no ocupamos, aquí está en ceros. Hacemos la suma de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo y la suma nos da 27.40. Este sería el famoso costo directo. Si comenzamos a hacerle el desglose de todo lo que es el factor de sobrecosto para llevarlo al precio unitario, porque hasta ahí es el costo directo, le agregamos nosotros el indirecto, que es de oficina central, que es el 6%. Entonces calculamos 6, o sea, el 6% por el valor del costo directo nos da 1,64. Multiplicamos igual el indirecto de campo por el costo directo y nos da 2,15. Hacemos la suma de estos dos rubros y básicamente nos daría 31. Sobre la suma, que es esta,
le agregamos el financiamiento, que es el 1.13%, entonces hacemos el producto, ya este está en porcentaje, entonces ya nada más lo multiplicamos por la suma y nos da 0.35 pesos de financiamiento. Sería por cada metro cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros multipliquemos en el presupuesto los 48 metros cuadrados, le multipliquemos por este parte van a ser 16.98 pesos de financiamiento nada más por el concepto del trazo. Bien, entonces hacemos suma y nos da 31.55, le agregamos la utilidad que sería por 0.12 de la suma y nos daría 3.79. Hacemos la suma nuevamente, nos daría 35.33, le agregamos el 8 al millar y eso nos daría 0.28, lo sumamos y nos daría finalmente 35.62 pesos, básicamente por metro cuadrado ya de trazo. ¿Sale? Entonces, ahí están. Entonces, ahí tenemos básicamente nuestro análisis, básicamente que nosotros ocupamos. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? ¿Dudas en este? Entonces, serían 35 pesos por metro cuadrado. Suena razonable, más o menos anda por ahí el costo actual. Sí, adelante. ¿Hay alguien que vaya a opinar? Yo tengo una duda. Sí, adelante. En el caso de las crucetas, ¿se ponen solo en los exteriores o en todos donde vaya a haber una zanja? Por ejemplo, en una casa habitación que tiene la excavación central para la división de los cuartos y todo eso. ¿También lleva una zapata exterior o solo en las esquinas? Mira, normalmente en el caso sería en cada uno de los ejes, ¿no? Si ocupamos. En el caso del aula, pues nada más va muro en todo el perímetro. Entonces, en realidad, pues con poner un hilo aquí en cada esquina no es suficiente en una y en otra dirección. En el caso de una construcción de casa-habitación, a veces sí necesitamos un poco más de ejes, ¿no? O sea, si aquí hay ejes intermedios horizontales, pues necesitamos aquí por lo menos otra cruceta aquí intermedias horizontalmente, ¿no? Entonces, si ocupamos acá otro eje aquí en el centro verticalmente, pues ocupamos aquí otra cruceta en esta parte. A lo mejor tal vez no en cruz, a lo mejor bueno, es que lo que pasa es que aquí en estos casos, si le jalan con el hilo, se va a venir la cruceta, ¿no? Entonces, a veces sí es necesario hacer aquí una especie de cruz para que no se voltee esa cruceta y sí permita que se pueda seguir trazando, ¿no? Entonces sí se ocupan más crucetas aquí intermedias cuando estamos hablando de una edificación ya con varios ejes, ¿no? Hay veces que si ya son pequeños mochetitas, ya no es necesario, ¿no? Ya nada más con que midamos y a veces ponemos ahí, lo que hacen los albañiles a veces es cambiar esas crucetas de madera o cuando ya nada más es algo provisional, pone una varilla, mide, pone la varilla, pone el hilo y pone otra varilla en el otro extremo, ¿no? Si hay que estar quitándola esa varilla o es nada más para algún pedazo nada más provisional en lo que nada más lo traza, ¿verdad? Entonces puede a veces el albañil hacer esa situación, ¿no? Pero sí, en el caso de una casa habitación se ocuparían más crucetas, ¿no? O sea, se elevaría un poco más el costo por trazo en una casa habitación, prácticamente, ¿no? Y el rendimiento de la mano de obra, pues también va a disminuir la cantidad de mano de obra, de metros cuadrados que puede hacer la cuadrilla por jornada, porque tiene más ejes, más trazos, y eso va a encarecer el costo del metro cuadrado, ¿sale? No sé si con eso haya contestado la pregunta. Entonces, tenemos ya entonces un precio unitario de 35 y entonces continuamos. Entonces, ¿hasta aquí alguna otra duda o comentario? Si no, para pasar al siguiente concepto. ¿No? Bien, entonces pasemos al siguiente concepto. Entonces, de acuerdo al catálogo de conceptos, teníamos nosotros el despalme, ya lo vimos, el trazo y la nivelación también. Ahora sigue lo que es la excavación. Excavación que se mide en metros cúbicos. Entonces, pasamos a los precios unitarios, pasamos la descripción, la clave, la descripción, la unidad y su unidad, pues, que corresponde, ¿no? Entonces, en este caso son metros cúbicos de excavación. Dice excavación en material tipo B, con medios mecánicos, o sea, con maquinaria, incluye afine de fondo y retiro de material a una distancia máxima
de 20 metros y mano de obra necesaria. La mano de obra, pues es obviamente para afinar, sacar los últimos residuos que queden ahí de la excavación de tierra. Y entonces podemos decir que entonces en la excavación, materiales de construcción, no ocupamos, es cero en este caso. Mano de obra, sí ocupamos. Aquí en este caso voy a hacerlo primero el análisis de la retroexcavadora, que es la maquinaria. El costo que le estábamos poniendo fue de 480 en la clase pasada, 480 retroexcavadora. Voy a seguir manejando este precio. Entonces serían 480 pesos por hora. ¿Qué cantidad de hora necesitamos para, o qué cantidad, o sea, recuerden que es uno entre el rendimiento, qué cantidad de metros cúbicos nosotros podamos hacer en una hora de excavación con la retroexcavadora, ¿no? Más o menos estamos hablando que en una hora puede alcanzar a excavar un poquito más de un viaje. O sea, si el viaje son 7 metros cúbicos, entonces, y cargarlo al camión, porque también es cargarlo ahí un poco al camión o moverlo pues a una distancia que no estorbe, o sea, moverlo hacia, irlos poniendo a un lado. Entonces, en una hora podemos pensar en que haga 10 metros cúbicos. Más o menos para que se den una idea, esos 10 metros cúbicos, vamos a hacer una operación inversa, serían 10 metros cúbicos. Vamos a ver qué cantidad de metros lineales ocuparemos nosotros. Si hacemos una cepa de, vamos a ponerla de 80 centímetros por 80 centímetros de profundidad, o una cepa de, es que acuérdense que tenemos zapatas de 50 y de 70. Entonces, en la de 50 ocupamos una excavación de 70 centímetros y 0.8 de profundidad. Si fuese así, vamos a ver qué cantidad nos da. Quiere decir que más o menos sería el equivalente a 17 metros lineales con esas dimensiones de cepa. ¿Sale? Entonces, ese sería el rendimiento de esta máquina, o sea, de la retroexcavadora, haciendo excavaciones de 70 por 80 centímetros de profundidad. Serían más o menos 17.85 metros lineales, lo que representaría si le ponemos 10 metros cúbicos de excavación, más o menos para que sea una idea. Creo que más o menos suena algo más o menos lógico. Pudiéramos darle unos 15 metros lineales, a lo mejor tal vez, o unos 12, dependiendo ahí. Vamos a disminuirle un poquito. Le podemos poner entonces, en vez de 10 metros cúbicos, vamos a ponerle nada más el viaje de 7 metros cúbicos. ¿Les parece bien? Eso nos llevaría a un costo de la pura excavación de 68 pesos por metro cúbico. ¿Sale? Entonces suena más o menos bien el precio por metro cúbico de excavación. El peón, después ya que la máquina hizo excavación, pues ahora entraría el peón a terminar de afinar, afina la pared, afina el fondo y va sacando, aventando con la pala lo que sobre, ¿no? A que quede perfectamente horizontal la superficie, que quede preferentemente lo más horizontal o nivelada posible la superficie. Y entonces, si es necesario, pues le va metiendo ahí poquito el pico y va sacando material, ¿no? A que quede bien la superficie horizontal, las paredes ya sin nivel, ya más o menos lo más vertical también posible y alineado todas las excavaciones. Entonces, esto pues vamos a pensar que el peón más o menos alcance a afinar. Si la máquina, estamos hablando de, a ver, déjeme vuelvo a hacer la operación, cuántos metros lineales finalmente queda. O sea, serían, dijimos aquí 7, serían 7 entre el valor de 0.7, si es la cepa de 70 centímetros, serían 0.7 por 0.8 de profundidad, y eso nos daría 12.5 metros lineales, ¿no? Entonces, este sería 12.5 metros lineales por hora. Entonces, en realidad, lo que nosotros tengamos de perímetro, que son, si de perímetro tenemos, vamos a ponerle que sean 8 por 2 más 6 por 2. Estamos hablando de 28 metros lineales de perímetro. Entonces, en realidad, para el caso del aula, pues yo creo que con 2 horas anda terminando de hacer lo que es la excavación. Suena más o menos razonable, ¿eh? Suena más o menos razonable en 2 horas hacer la excavación,
Pero, pues estas 2 horas, ahora hay que ver que cuánto va a tardar el peón, ¿no? En afinar, nada más es en afinar lo que vaya dejando básicamente la retroexcavadora, ¿no? Entonces, si más o menos podemos ponerlo ahora sí al revés, serían esto y le multiplicamos el volumen que estaría generando. Si a este perímetro lo consideramos que tenga un ancho de 0.75, porque una era la de 70 va a ser 90, entonces serían 0.8 de promedio más 0.8 de profundidad, estamos hablando de 17 metros cúbicos, Sí, 17 metros cúbicos, lo que estaremos hablando de todo lo que es la excavación aproximadamente del aula. Pues esos 17 metros cúbicos, o sea, si imaginan ustedes la cepa perimetral del aula, yo creo que el peón más o menos lo andará haciendo él solo, uno solo, lo andará haciendo pues en una jornada, le estamos poniendo aquí que alcance a hacer en un día más o menos lo de 2 aulas y cachito, un solo peón, ¿no? Afinar nada más y sacar el excedente. Yo creo que pudiéramos bajarle poquito, ¿no? Vamos a bajarle a 35 metros cúbicos afinados, o sea, nada más se trata de afinar, y entonces eso nos daría 15.5 básicamente. El precio del peón nos lo traemos de la cuadrilla, vamos a darle, nada más para verificar, nos vamos hasta la cuadrilla y nos venimos aquí hasta la del peón, sería esta, le damos enter, si es eso, 542 pesos por cuadrilla, la del peón, y entonces por la cantidad multiplicado estos dos nos darían los 15.5 pesos por metro cúbico de afine. Y más la excavación, que eran 68, nos daría 84 pesos a costo directo. Si nosotros a este costo directo le agregamos ahora sí el análisis del financiamiento, el 6%, le agregamos el indirecto de campo, que sería el 7.86, le sacamos la suma, hasta aquí iría 95, le calculamos el 1.13%, que sería un peso más, lo sumamos, sería 96, le agregamos la utilidad, que sería el 12% de eso, nos darían 11.62, lo sumamos, serían 108, perdón, le agregamos el 8 al millar y nos daría 109.29. Bien, ahí está. Este sería nuestro precio unitario. Suena más o menos razonable, para hacer un costo ya actual. Entonces, nos quedaría 109 pesos por cada metro cúbico de excavación usando máquina y afinando las cepas, afinando la cepa, no nada más la pura excavación de la máquina, sino ya incluye el afine de la cepa y dejando el material por ahí a un espacio no mayor de 20 metros, ¿no? O sea, normalmente a un lado del aula, o sea, 3, 4 metros o algo así, ¿no? Atrás paleo, dice no más de 20, entonces ese sería la limitante, ¿no? Eso sería lo peor. Entonces, ese sería el costo, suena razonable. No sé si hasta aquí hay alguna duda con respecto a lo que es la excavación. ¿Dudas con respecto a la excavación? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Bien, entonces observen ustedes que en estos casos necesitamos de alguna manera ciertos criterios porque en realidad estos datos, como el afine de fondo de talud, no va a haber, básicamente parámetro técnico que en algún lado nos dé rendimientos. Estos rendimientos, en algunos casos de algunos de estos conceptos, en el libro, por ejemplo, de Suárez Salazar, están ahí, para eso sí nos pudiera servir una tabla de rendimientos de mano de obra. Pero son los muy comunes, ¿no? Que el castillo, que el aplanado, que la cadena de desplante, que etcétera, ¿no? Excavación, sí hay una de excavación, pero es una excavación completamente a mano, pero no hay afine. Entonces, si lo tratamos de comparar, ¿cuánto sería el costo de la pura mano de obra en vez de máquina y metemos nada más un peón?
más o menos en el libro de Suárez Salazar maneja que anda entre 3, 4 metros cúbicos de excavación un peón. Entonces quiere decir que entonces la cantidad que ocupamos nosotros por metro cúbico será igual a 1 entre el rendimiento, que serán, pueden ser, vamos a pensar que sean 4, que es muy raro que alcancen a dar 4 metros cúbicos de excavación, ¿eh? Es casi más de medio viaje de, no, tal vez sí, ¿no? Bueno, a ver, y si lo multiplicamos, le ponemos el precio unitario de la cuadrilla, que es la del peón. Vamos a ver qué precio nos da. Si lo multiplico este por este, nos da 135 pesos a costo directo. Este concepto que está aquí, se anda haciendo la excavación a mano. Miren, aquí sería donde estamos, financiamiento, costo directo. Aquí está. Entonces, si le agregamos todo esto que estábamos viendo, si le agregamos todos sus factores, vamos a ver cuánto nos daría. Entonces, va aquí. Ahí está. Aquí se movió. Sin querer queriendo, a ver. Lo borré. Yo creo que lo borré ahorita que lo terminé de copiar. Bueno, ahí están. Entonces, 135 pesos nos daría pura mano de obra, ¿no? A excavación de más o menos poniendo rendimientos teóricos. Es más, déjenme ahorita les muestro el libro de Suárez Salazar para que vean lo de la parte de los rendimientos. Y poniendo ese rendimiento teórico nos daría 176 pesos el metro cúbico excavada a mano. Es más caro normalmente. Sí es más caro. Entonces, vean, si hacen una excavación a mano, así sería más o menos. Déjenme les muestro el libro de Suárez Salazar para que veamos esta parte de los rendimientos. Entonces, déjenme, abro el archivo nada más que déjenme, me lo encuentro porque de tantos archivos que ya tengo aquí yo. Ingeniería de costos, ahora aquí debe estar por aquí, debe ser costo y tiempo de edificación, aquí está el libro. Y entonces, déjenme ahora encuentro los rendimientos. Aquí están los costos auxiliares que estuvimos viendo, que fue lo último que abrimos aquí del libro. Después, déjenme vemos. Creo que va a estar acá más bien cuando vimos las cuadrillas, ¿no? Los rendimientos. A ver, déjenme ver, me regreso más bien. Denme unos segundos más, déjenme, me peleo aquí con el libro. Y todavía estamos aquí con los costos auxiliares. Estos son los costos auxiliares. Aquí están, mírenlos. Estos son. Déjenme giro el archivo. Bien, ahí está. Dice que los rendimientos de trabajo, que ya están bien viejos, ¿no? Mira, dice rendimientos por medio de trabajos de albañilería y costos unitarios de trabajo para el año de 1976 en el Distrito Federal. Pero bueno, estos rendimientos en realidad pues no ha cambiado, ¿no? Si es a mano, pues no nos hemos hecho superpoderosos para tener ya otros rendimientos, básicamente la mano de obra, ¿no? Siguen siendo más o menos los mismos, dicen. Miren, limpieza trazo, 50 metros cuadrados por jornada. ¿Qué cuadrilla? El grupo 2. ¿Cuál era el grupo 2 para el caso de Suárez Salazar? El grupo 2, aquí está, dice de grupo 2, es un peón más 0.25 de oficial, pero si lo hacemos al revés, esto hay que multiplicarlo por 4, entonces sería un oficial albañil por 4 peones. Entonces, es ese mismo grupo que estábamos hablando. Vamos a ponerle, si quieren, vamos a poner los rendimientos teóricos que dice Suárez Salazar, ¿no? Para trazo y nivelación, 50 metros cuadrados. Entonces, me voy a regresar. Entonces, si quieren, a ver, déjame vemos. Trazo y la nivelación. Aquí está trazo y nivelación. Entonces, aquí está. Y la cuadrilla aquí está. Y le voy a poner, espérenme tantito. Si es este, el trazo y nivelación. Trazo y nivelación. Sí, le puse 150. Si le ponemos 50, actualmente se iría a 52 pesos por metro cuadrado. Yo creo que ahí se pasa un poquito. Yo creo que aquí es donde ustedes pueden manejar cierto rendimiento, cierto criterio con un poco de cautela.
Si cotizan ustedes con el maestro y les dice, yo creo que ahorita el maestro no debe pasar de 20 pesos el metro cuadrado, 20 pesos, 25 pesos, no más de eso, el metro cuadrado de trazo, ¿eh? Entonces, y aquí nos está dando 52. Entonces, yo creo que le podemos poner un poco más, vamos a ponerle 100 metros cuadrados, ¿no? Daría 26. Yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Entonces, aquí es donde ustedes pueden jugar un poco con lo que es un poquito a criterio del ingeniero de costos, ustedes, para bajar o subir los precios de los precios unitarios. Nada más asegurándose que sí el rendimiento que pongan y que sí realmente este precio que resulte, sí les alcance para pagar ese concepto. ¿Sale? Entonces aquí es donde movemos nosotros. Miren, la cantidad de materiales aquí, esto casi no se puede mover. En donde mueven es aquí. Aquí es donde pueden jugar un poco con el rendimiento para bajar o subir un precio unitario, ¿eh? Se los digo pues así, pues honestamente, ¿no? Entonces, bueno, si yo quisiera ganar el concurso, pues a lo mejor hasta le dejaría como estábamos, o con 150 metros cuadrados, ¿no? En realidad todavía pudiéramos decir que sí se puede lograr, ¿no? Mientras sea algo que sea lógico y que sea razonable, no hay problema. Pero si ya le pongo 500 metros cuadrados, ya me estoy saliendo de lo normal, ¿no? Ya me excedí demasiado, ¿no? Entonces ya aquí obviamente pues me pueden descalificar porque ya estoy poniendo parámetros completamente irreales. Pero bueno, entonces ahí hay que, pero se los digo, bueno, ahí básicamente para que sepan en dónde le pueden mover, en dónde no, en sus presupuestos, ¿no? Después, ahora, excavación en tierra hasta 2 metros de profundidad. Dice que es la cuadrilla 1, el grupo 1, que es la de un peón, y dice que serían 4 metros cúbicos por jornada, que es el rendimiento que ahorita les estaba comentando. Entonces, si lo hacemos a mano, entonces esta excavación que ahorita estábamos viendo, pues no habría máquina, nada más sería el puro peón y sería 1 entre 4, que es el rendimiento, nos daría 0.25 por cuadrilla, en la cuadrilla vale 542 pesos, serían 135 pesos y es lo que ya estábamos aquí viendo. Estos serían más o menos costos actuales, ya reales, en estos momentos, entre una excavación a mano y una excavación con máquina. Ahí está más o menos, pagando la máquina a 480 pesos por hora. ¿Sale? O sea, más o menos real, es real todo esto. Y aquí están más o menos los costos. No sé si tengan aquí alguna duda hasta aquí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí les está quedando claro? La idea es que ustedes reflexionen y que sepan más que no hay una regla, no hay una regla, ni un procedimiento, ni una fórmula para hacerlo los precios unitarios. Lo que sí es que tienen que ver que no les falte ningún material que ocupen para integrar ese concepto. Acuérdense que dijimos en la clase pasada que la ley dice que deben de ser el precio por la unidad en este caso serían 109 pesos, por cada unidad de metro cúbico de este concepto ya terminado. Con esas características, excavación en material tipo B. Tenemos que contemplar que es material B, ¿no? Si fuese C, pues sería otra cuestión, estaríamos hablando de otras circunstancias. Incluye afine de fondo y retiro de material a una distancia máxima de 20 metros y mano de obra necesaria. O sea, la mano de obra es para el afine, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya es la excavación ya limpia, afinada, nivelado, ya básicamente la excavación lista para comenzar a poner la plantilla, ¿sale? Entonces, este ya es el precio unitario. Bien, entonces vamos a dejarle, si quieren se las dejo aquí esta opción y le voy a poner aquí excavación a mano, ¿no? Para que la tengan la alternativa y sepan más o menos para el caso guiarse. Sería excavación a mano. Bien, para que de alguna manera tengan como parámetro y sepan más o menos qué parámetros. Entonces, ya les decía que los rendimientos pueden ustedes consultar o descargar ahí del internet o la experiencia o etcétera para ir encontrando los rendimientos de trabajo. Y aquí en este caso, miren, aquí hay algunos otros para acarreos, excavación en tepetate blando,
En escasión de petate, pues se supone que está más compactado y aquí ya baja el rendimiento a 2 metros cúbicos por jornada. Compactación en cepas con pisón, hasta 35 metros cuadrados por jornada. Plantillas de 7 a 10 centímetros, 14 metros cuadrados de plantilla. Cimientos, y ya están aquí algunos rendimientos. Miren, esto pues para eso sí nos puede servir estos rendimientos teóricos cuando ustedes no tienen experiencia en los rendimientos. Y no quiere decir que estemos obligados a poner ese rendimiento, ¿eh? No, podemos moverlo ligeramente hacia arriba o hacia abajo, hacia donde nos convenga, dependiendo de si queremos alzar el precio o bajar el precio, ¿sale? Lo que sí es que tenemos que, al final de cuentas, aparte de ese rendimiento, revisar cuánto es el costo de la mano de obra que está aquí y ver cuánto es lo que pudiéramos nosotros pagar, ¿no? Esto no quiere decir que los 109 pesos ya podamos nosotros pagarle al albañil, ¿no? Ni estos 68 tampoco todavía, si quisiéramos pagar a destajo. ¿Cuánto sería lo más que puedo pagar a destajo? Pues sería dividir este importe. Si nosotros dividimos este importe, que sería la mano de obra, espérenme tantito, perdón, acá, me voy a ir más bien acá. Si estamos hablando de la mano de obra, por ejemplo, a excavación a mano, ese es el que pudiéramos pagar a destajo de la mano de obra. Si yo me vengo aquí, serían 135 pesos, no es lo que yo puedo pagarle al maestro de obra por cada metro cúbico de excavación, no. Acuérdense que aquí está incrementado en este salario, este es el salario real que está aquí, este que está aquí, este es el salario real de la cuadrilla. Y ahí están las prestaciones de los días inhábiles, del aguinaldo, de etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, lo que yo puedo pagarle a destajo serían 135 entre 1.69 aproximadamente, que es el factor de salario real, y entonces lo que puedo pagarle a destajo al albañil, al maestro albañil, por estar coordinando y llegando a cabo con la gente, serían 80 pesos por cada metro cúbico. Habría cosa de ver cuánto les está cobrando o cuánto les cobra a destajo el maestro. Si alcanzan a salir con los 80, entonces quiere decir que el rendimiento está bien, de 4 metros cúbicos. Pero si ven que no les alcanza ya de pagar a destajo y van a pagar a destajo, pues entonces aquí voy a tenerle que bajar, no sé, a 3.5 metros cúbicos para que suba, y entonces ya le puedo pagar hasta 91 pesos a destajo. ¿Sí ven? Entonces es una especie de equilibrio que tienen ustedes que buscar como ingenieros de costos para que el precio que está dándoles sea lo que les alcance realmente para que se pague y se pueda ejecutar realmente ese concepto ya en la vida real, ya en la obra, pues ya físicamente, ¿no? Que si ustedes ya les dan el presupuesto, ya pasó un concurso, ya entonces ya no pueden mover nada, ¿no? Lo podemos mover mientras estemos haciendo el análisis y no lo publiquemos y no demos el presupuesto, ¿no? Pero si ya les dan a ustedes los análisis de todos los precios unitarios, pues hacemos este proceso, vemos el costo, le quitamos el factor de salario real y entonces diremos, pues sabes qué, mira, quitándole a este precio que tenemos de la mano de obra, este sería el precio de la mano de obra, ¿sí? Si a este precio de la mano de obra le quitamos el factor de salario real, entonces me queda así, porque ese de ahí tengo que, acuérdense que de los 155 pesos que tengo aquí de la mano de obra, de ahí tengo que pagarle al Seguro Social, al Infonavit y todas mis obligaciones que tengo como patrón. Entonces, ya lo que me queda es esto. Este sería el tope máximo que puedo pagar a destajo. Entonces, ya cuando vean los análisis de los precios unitarios del concurso, y si a ustedes son los residentes, pues cuando yo vea, pues lo primero que tengo que hacer es ver todos los precios unitarios y ver cada concepto y ver cuál sería lo que puedo pagar máximo a destajo de la mano de obra. Entonces, si son residentes, no importa que no sean ingenieros de costos, que no se dediquen a eso, sí necesito los conocimientos mínimos para saber administrar de manera correcta mi obra al momento de ver los precios unitarios. No quiere decir que esto ya sea lo que yo pueda pagar de manera directa a la mano de obra, no. Tendremos que quitarle ahí el factor, porque de ahí me tiene que quedar aquí dinero
esta diferencia que hay entre 91 pesos a 155 pesos, esta diferencia, es el dinero que yo estaría dejando, este menos este, para pagarle al Seguro Social, al Infonavit, el aguinaldo y todo lo demás que nosotros tenemos en la cuadrilla y hasta la herramienta menor que necesitemos comprar, ¿sale? Aquí en esta diferencia, aquí en esto, en los 63 pesos que está de esa cuadrilla por cada metro cúbico que yo cobre, eso sería lo que yo tendré para esos conceptos que ya les estoy comentando. ¿Está claro? Sí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Entonces, ya los estoy orientando, no solamente para que hagan la ingeniería de costos, sino que también para que la sepan interpretar de manera correcta cuando ustedes vean o les den, digan, ¿sabes qué? Pues ingeniero, mira, te toca esta obra, aquí está el expediente, aquí está el presupuesto, aquí están los precios unitarios, administra tu obra y ahí está. Entonces, lo primero que van a hacer antes de iniciar, pues es, a ver, maestro albañil, dame tu lista de precios. Ya te da tu lista de precios. Ah, pues excavación a 80 pesos. Ah, pues yo reviso mis precios unitarios. Ah, tiene a 155, lo reviso, les quito el factor de salario real y me da 91. Ah, 80 pesos está bien. Ahora está bien, contratado, ¿no? Me cubre, me da una margen ahí. Tengo 11 pesos más que se cobrará por cada metro cúbico que se haga, para tener ahí un colchón por aquellos conceptos que a lo mejor tal vez en algunos voy a ganar, en otros voy a perder, y entonces tenga un colchón para poder absorber las deficiencias de una ingeniería de costos o los imprevistos que pueda tener en la obra también. Entonces hay que tener un colchón ahí. Y bueno, pues al último ya no se gasta, pues al último se convierte en una utilidad que es para ustedes, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a dejar la clase aquí. La siguiente clase comenzamos a analizar otros conceptos más. Analizaremos los conceptos que habíamos visto al principio del catálogo, unos 10 conceptos, y con eso cerraremos básicamente los precios unitarios y ya nada más nos estará quedando pendiente el presupuesto. Bien, vamos a dejarle aquí la clase. La siguiente clase entonces continuamos. ¿Algún otro comentario final? ¿No? No, ingeniero. Muy bien. Entonces, vamos a dejarle aquí. La siguiente clase entonces continuamos. Que estén bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.